Honra y recompensa. Audiolibro de John Bevere. ¿Cómo atraer el favor y la bendición de Dios? Honra y recompensa. Capítulo 11. Doble honra. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Este es el único lugar en las Escrituras en que encontrará doble honra con respecto a la autoridad. Debemos dar a los ministros del Evangelio 2 veces más honra de la que daríamos a otros líderes. Hablando en términos prácticos, ¿cómo se hace eso? Nuestra conducta y conversación hacia los líderes cristianos deberían ser del mayor respeto. Deberíamos dirigirnos a ellos formalmente como pastor, señor, señora, entre otras, a menos que ellos nos digan que no lo hagamos. Deberíamos mantener contacto visual con ellos en todo momento durante la conversación y no irnos hasta que nos lo indiquen o sepamos que ellos han terminado de hablar con nosotros. Cuando un líder enseña la palabra de Dios, deberíamos escuchar con atención. Permitir que nuestra mente divague es deshonrar. Recuerde, la honra se demuestra no solo en actos y palabras, sino también en pensamiento. Por esta razón, Pablo nos exhorta: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. Conversar con alguien que está sentado a nuestro lado mientras estamos en una reunión es deshonrar a quien está hablando sin mencionar al Espíritu Santo mismo. Toda relación personal debería posponerse hasta el término de la reunión. Tampoco deberíamos enviar mensajes de texto a nuestros amigos, utilizar el teléfono celular o salir de la reunión hasta que hayamos sido despedidos, ni llegar tarde a la reunión. ¿Cómo respondería nuestro jefe si llegáramos 15 minutos tarde al trabajo cada mañana? Ni siquiera pensaríamos en hacerlo. ¿Por qué lo haríamos con respecto a las horas de las reuniones que nuestros líderes han establecido? Deberíamos buscar maneras de servir a nuestros líderes sin que nos los pidan. Planéelo de antemano y esté alerta a los obstáculos imprevistos. Siempre deberíamos buscar hacer las cosas mejor y con un estándar más elevado. Deberíamos esforzarnos por la excelencia en todo lo que hagamos al representarlos. Si le piden que haga un recado para su líder, esté dispuesto y hágalo con excelencia. No acuda con un vestuario inapropiado o un vehículo sucio. Debería usted representar bien a su líder. A veces me han ido a recoger a aeropuertos en autos que estaban llenos de basura, y yo pensé: ¿cómo se sentiría el líder de este ministerio si supiera que su empleado recoge a su invitado de esta manera? Él me ha deshonrado no solo a mí, sino también al pastor que le pidió que fuera mi anfitrión. Lisa y yo tenemos un estupendo personal de aproximadamente 50 personas. Estoy sorprendido del modo en que nos tratan. Cuando llego a mi oficina, siempre hay un vaso de agua fresca purificada sobre mi escritorio. Muchas veces, cuando no estoy mirando, ellos consiguen las llaves de mi auto, van a la gasolinera y le ponen gasolina, aunque el auto tenga aún una buena cantidad de combustible. Se aseguran de que el auto esté limpio en todo momento. Yo no tengo un espacio reservado de aparcamiento en nuestro edificio de oficinas, pero el personal siempre deja libre el lugar más cercano a la puerta principal para Lisa o para mí. Ellos se ponen de pie cuando yo entro a sus oficinas o a un salón de conferencias y se dirigen a mí como señor. Siempre se aseguran de haber investigado bien un asunto antes de presentármelo. Anticipan mis preguntas y tienen respuestas preparadas antes de que yo pregunte. Cualquier petición que yo haga siempre se realiza con prontitud, y si algún camino para completar esa tarea encuentra alguna barricada, ellos seguirán quitándola hasta que se haga la tarea. Solamente si la tarea es imposible, no se realiza. Pero antes de darme a mí esa noticia, habrán pasado por todos los caminos imaginables y tendrán alternativas para la petición original.
La honra que ellos nos demuestran es fuerte e intencionada. Para evitar que ocupe un lugar equivocado en mi mente, yo recuerdo antes que nada que al honrarme a mí están honrando a Jesús. En segundo lugar, soy plenamente consciente de la recompensa que ellos recibirán. En tercer lugar, tengo en mente por qué nos sirven. Ellos no quieren que nuestras energías se empleen en cosas que nos distraigan de nuestra tarea. Cuanto más nos centramos Lisa y yo en lo que Dios nos ha llamado a hacer, más personas son servidas. Se trata de servir en el reino, y cuando nos honramos los unos a los otros, cada uno es más eficaz a la hora de agradar a Dios. En próximos capítulos hablaré del modo en que nosotros honramos a nuestro personal. Lisa y yo no buscamos honra. El que un líder busque o exija honra no va al paso del corazón de Dios. Jesús dijo, «Gloria de los hombres no recibo». Juan 5:41. Él buscaba solamente la honra que venía de su Padre. Él reprendió a los líderes de su época diciendo, «¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?» Juan 5:44. Aquellos líderes buscaban la alabanza y la honra de los hombres a fin de alimentar su ego, orgullo y personalidades controladoras. Jesús recibía honra de hombres y mujeres por causa de ellos y principalmente por causa de su Padre. También nosotros, como creyentes, debemos comprender plenamente que la honra que se nos da debemos pasarla en nuestro corazón a Jesús y al Padre, y deberíamos regocijarnos por causa de quienes nos las dan. Somos totalmente conscientes de que el Padre, a su vez, honrará a quienes nos honran. Ellos recibirán una recompensa. No hay modo de que enfatice este punto lo bastante. No importa quién sea usted, si busca ser honrado por cualquier otra razón, está andando por un camino que no conduce a la vida y la piedad. Finanzas dobles. Hay vastos escenarios de los que podría escribir al dar doble honra a los ministros del Evangelio. Sin embargo, aún no he tocado los puntos concretos de lo que el Espíritu Santo está diciendo por medio del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 5, 17 y 18. Si seguimos leyendo, descubrimos que él se refiere concretamente a las finanzas. Pablo completa su frase con «Digno es el obrero de su salario». La Nueva Versión Internacional dice «El trabajador merece que se le pague su salario». Una vez más, este principio espiritual se encuentra en las palabras de Jesús a sus discípulos. de cierto os digo, el que honra al que yo enviare, me honra a mí. El que me honra a mí, honra al que me envió». Juan 13:20. Observemos las palabras «al que yo enviare». Puede ver cómo Jesús lo personaliza. También vemos esto mismo en el modo en que Pablo describe cómo ha sido comisionado y enviado el liderazgo quíntuple. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Observe las palabras, él mismo constituyó. Jesús personalmente da el ministerio quíntuple. Son los ancianos dentro del cuerpo de Cristo que trabajan en predicar y enseñar. 1 de Timoteo 5:17. Dios afirma concretamente que ellos deben ser honrados al pagarles doble. En más de 20 años de viajes nunca he visto una excepción a este mandamiento. He ido a iglesias donde al pastor y los pastores asociados no se les paga bien. Conducen autos viejos, viven en casas rentadas o indeseables. Mientras tanto, muchos de los miembros de la iglesia viven en casas más bonitas y conducen autos más bonitos. Sus hijos asisten a mejores escuelas, etc. Sin embargo, el hecho irónico es este. Al investigar el estado económico de los miembros, se descubre que la mayoría de ellos batallan. Los hombres y mujeres de negocios continuamente experimentan contratiempos y hasta pérdidas a largo plazo, y, como resultado, muchos están de deudas hasta el cuello. Muchas familias se enfrentan con frecuencia a problemas que se comen sus reservas. Nadie parece tener el dinero extra en efectivo para poder ayudar a otros que tienen necesidad.
¿Podría ser esto un resultado de que los creyentes pasen por alto el mandamiento de Dios de pagar bien a sus líderes? Lo contrario a lo que acabo de decir, arroja más luz. También he ido a muchas iglesias donde el pastor y a los asociados se les paga muy bien. Todos ellos conducen autos bonitos y viven en bonitas casas. A sus hijos no les falta nada. Pueden irse de vacaciones como familia y la lista continúa. Muchas veces las personas de la iglesia hacen cosas especiales por esos ministros. Les compran regalos, les regalan una hermosa cena y otros gestos de bondad. Al observar a las familias en esas iglesias, en general, si han estado plantadas en la iglesia durante cierto periodo de tiempo, están prosperando y viviendo vidas exitosas. Los hombres y mujeres de negocios constantemente tienen empresas exitosas y prosperan mucho. Siempre están prontos para ayudar a viudas, madres solteras o familias que tienen necesidad, porque tienen los recursos extras para hacerlo. Por lo general, esas iglesias son capaces de dar mucho más para misiones que las que describí anteriormente. Nunca he visto una excepción, ni una vez. Esto no debería sorprendernos. Todo está en línea con el principio de la honra. Así que piénselo. El primer conjunto de iglesias que mencioné presume de no malgastar sus finanzas en pagar adecuadamente a sus pastores y asociados. La mentalidad es que pueden hacer más para el reino, dar a las misiones, ayudar a los pobres, entre otros. Sin embargo, debido a que rehúyen el mandamiento de Dios de pagar bien a sus ancianos, no pueden llegar a los necesitados tanto como otras iglesias, porque sus personas de negocios batallan y como consecuencia no recaudan tanto. ¿Por qué no podemos comprender que la sabiduría de Dios es siempre el camino del verdadero éxito? Cuando no actuamos según lo que Dios dice en su palabra, porque creemos que podemos hacer más para ayudar a su causa, en realidad eso es orgullo, falsa humildad. Comunicamos de manera indirecta que nosotros sabemos más que Dios, porque Dios ama a los pobres, pero al mismo tiempo nos dice que les paguemos doblemente a quienes trabajan en su palabra. Comprendo que se ha abusado de esta verdad, especialmente por parte de un pequeño porcentaje de ministros en Norteamérica. Me entristezco cuando los líderes hablan constantemente sobre dinero y cosas materiales, viven un estilo de vida de opulencia y están más centrados en las cosas temporales y en un estilo de vida lleno de placeres que en alcanzar a las almas perdidas y que sufren. Ellos tienen una verdad, pero han perdido el latido del corazón del ministerio y han cambiado de rumbo hacia el camino de los asalariados. Ahora su predicación está torcida y han perdido su efectividad. Escuche lo que Dios les dice a los líderes como estos. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho. Isaías 56, 10 y 11. Observe las palabras finales. Cada uno busca su propio provecho. Hay algunos líderes, y me alegro de decir que son muy pocos, que han utilizado a las mujeres de la iglesia, el dinero y otros bienes designados para el ministerio, para su propio provecho personal. Han tomado esta verdad de la honra y la han llevado a un punto pervertido. Han llegado a una mentalidad oscura. Toda la intención ha sido cambiada. El ministerio ahora está para servirlos a ellos. Se han apartado del verdadero enfoque del ministerio, servir adecuadamente al pueblo de Dios y alcanzar a los perdidos. Si ellos no cambian, su final será muy oscuro. Por tanto, sí, en el ministerio a lo largo de los años y en la Biblia ha habido abuso del principio de la honra, pero debemos preguntar, ¿debería ese abuso hacer que nos alejemos del mandamiento de la Escritura de dar doble honra financiera a los siervos de Dios? Ante los ojos de Dios, nunca se subsana un error cometiendo otro. Un increíble giro imprevisto. El ejemplo más vívido del que he sido testigo de las consecuencias de no dar honra económica a un líder eclesial
se produjo en los años en que viajábamos. Recuerdo que mi esposa y yo condujimos para ministrar en una iglesia de aproximadamente 120 personas. Esta iglesia había existido durante años y su membresía fluctuó entre 35 y 120 miembros. No podían pasar a nuevos niveles de eficacia a la hora de alcanzar a la comunidad y la zona circundante tenía más de 250,000 residentes. El calendario era que dirigiéramos un encuentro de 4 días. El pastor nos pidió si podíamos quedarnos en su casa, ya que sería un esfuerzo para la iglesia llevarnos a un hotel. Nosotros estuvimos de acuerdo, ya que ellos también eran amigos nuestros mucho tiempo antes de que comenzáramos a viajar. Llegamos el sábado en la noche y observé que la pareja no vivía en una casa sino en un dúplex rentado. Su auto era viejo y no tenían mucho, pero lo que tenían lo pusieron totalmente a nuestra disposición. La hospitalidad de la esposa era extraordinaria y eran una pareja muy amable y compasiva. Yo quedé sorprendido de que la esposa siguiera trabajando en un empleo que requería viajes frecuentes. Ella estaba fuera de la ciudad unos 15 o 18 días por mes. Las reuniones fueron bastante bien. Sin embargo, había cierta presión en la atmósfera. Simplemente no podíamos sentir progreso en la presencia, poder y unción de Dios. Parecía haber un bloqueo para recibir del cielo. Las personas de la iglesia eran cordiales y muchas parecían amar a Dios profundamente. Yo estaba perplejo. Pasé una cantidad de tiempo considerable en oración el tercer día de las reuniones. Mi espíritu estaba agitado y no podía identificar el problema ni quitarlo. Mientras oraba, seguía pensando en cómo ese pastor y su esposa no estaban bien cuidados económicamente hablando. Finalmente, oí a Dios decir: «Debes tratar este problema en el servicio de esta noche». Le pregunté a Dios cómo, y Dios reveló que el modo de romper esa barrera era enseñar a las personas la importancia de bendecir financieramente a su pastor. Yo sentí con mucha fuerza recoger una ofrenda para ellos personalmente, aunque seguía sin saber de modo preciso cómo lograría eso. Aquella tarde, el pastor me dijo: «John, no voy a recoger la ofrenda para tu ministerio esta noche. Me gustaría que lo hicieras tú». Yo sonreí al saber que ya tenía una puerta abierta. En lugar de recoger la ofrenda para nuestro ministerio, la recogería para el pastor y su esposa. Cuando el pastor me presentó esa noche y yo pasé a la plataforma, él me susurró: «Recuerda, John, tienes total libertad en la ofrenda». Yo solo sonreí. Sabía que él estaría totalmente sorprendido por mi curso de acción. Desde el púlpito pedí a la iglesia que abriera sus Biblias en 1 de Timoteo 5:17. Procedí a enseñarles durante los siguientes 45 minutos acerca de la importancia de ocuparse económicamente de su pastor. Puedo describir esto sin sonar pomposo. Reprendí a aquella congregación con firmeza. En un punto dije: «¿Por qué está la esposa de su pastor en un empleo secular y teniendo que viajar la mitad del mes? Esta pareja debería estar financieramente lo bastante fuerte para que ella se quedara en casa al lado de su esposo». La cara del pastor estaba cada vez más sonrojada. Estaba nervioso por la confrontación. Tenía temor de que las personas pensaran que él me había dicho que dijera eso, y temía el éxodo de varias familias. Quiero aclarar un punto. Yo no voy a ninguna iglesia y hablo de algo que no sea una doctrina fundamental si sé que los líderes no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. En este caso, yo no era consciente de ello. Simplemente observé preocupación en su cara a medida que progresaba el mensaje. Puedo decir felizmente que la iglesia recibió lo que Dios había puesto en mi corazón aquella noche. A la conclusión del mensaje, hice esta afirmación: «Me pidieron que recogiera una ofrenda para nuestro ministerio esta noche. Sin embargo, no haremos eso. La ofrenda de esta noche será para el pastor y su esposa personalmente. Y a propósito, no tendrán ustedes deducciones fiscales de esta ofrenda. Quiero que demuestren su agradecimiento por el regalo de Dios, su pastor». Recogimos la ofrenda y el servicio concluyó. Después hablé con varias personas y el pastor se fue a las oficinas de la iglesia. Cuando descubrí que él se había ido del santuario, yo también me dirigí hacia allí. Cuando lo encontré, no pude evitar darme cuenta de que su cara ya no estaba roja, estaba blanca. Yo ya sabía que la noticia sería buena. Sonreí
y pregunté, ¿cuánto fue la ofrenda? Él me dio la cifra y yo estuve a punto de desmayarme. Era más de 3 veces la mayor cantidad que se había recogido jamás un domingo. Yo sabía que sería buena, pero lo que él me dijo estaba muy por encima de lo que yo podría haber imaginado para una iglesia de ese tamaño. El lunes siguiente recibí una llamada del pastor. Con voz emocionada me dijo, John, te estoy enviando una cinta de audio del servicio del domingo. Su ofrecimiento me agarró por sorpresa y dije, muy bien, escucharé lo que predicaste ayer. John, respondió él con rapidez, yo no prediqué. Durante 2 horas completas, los miembros de mi congregación subieron a la plataforma de modo espontáneo y testificaron de los increíbles milagros económicos que les habían sucedido esta semana en sus hogares y sus negocios. Yo estaba asombrado, pero no sorprendido. Sabía que Dios haría una obra increíble, pero no me di cuenta que sería tan rápida. 3 años más tarde regresé a la iglesia. Ellos ya no se reunían en un local. Renovaron y se mudaron a un instituto de secundaria. Eso no es todo. La iglesia no rentó el instituto, lo compró. La asistencia se multiplicó por 5. La esposa del pastor pudo dejar su empleo porque él fue honrado económicamente y las familias y las personas de negocios de la iglesia prosperaron como resultado. No digas que me gusta algo. Nunca falla. Si honramos a nuestros líderes espirituales financieramente, prosperaremos en nuestra propia vida. Yo veo al doctor David Cho, pastor de la iglesia más grande del mundo en Seúl, Corea del Sur. Él comenzó la iglesia en un poblacho hace años. En el momento de escribir esto, 2 de los miembros de su junta me han dicho que ahora tiene más de 5,000 millonarios en su congregación. Yo he sido su anfitrión en unas cuantas ocasiones. He jugado con él al golf y he comido en restaurantes con él y sus compañeros de viaje. Él normalmente viaja con varios hombres de negocios y asociados. Esos hombres se aseguran de que él esté bien cuidado. Le compran cualquier cosa que necesite y yo he tomado buena nota de que ellos no se sientan a comer hasta que antes se haya sentado él. Lo honran mucho. Podría ser la honra que ellos muestran a su pastor, la razón por la cual la iglesia, que comenzó en una zona muy pobre de la ciudad, tenga tantos miembros ricos. Yo tengo un buen amigo llamado Al Bright. Él es pastor en los Estados Unidos y está en la junta de liderazgo de nuestro ministerio. Al jugó en el torneo de golf para amateurs en los Estados Unidos en el año 1980 y es un excelente golfista. Al Dr. Cho le gusta jugar junto con muchos de sus asociados y amigos, así que creó un vínculo particular con Al. En cierta ocasión, el Dr. Cho y sus asociados estaban en los Estados Unidos y lo organizaron para que jugara con Al. Uno de los hombres que viajaba con el Dr. Cho se bajó de su auto rentado y sacó sus palos de golf. Él acababa de comprar una nueva bolsa de diseño mientras estaba en la Quinta Avenida de Nueva York, que costó miles de dólares. Al, para ser amable, comentó lo bonita que era la bolsa. De repente, para sorpresa de Al, ese hombre comenzó a sacar sus palos de golf de la bolsa nueva y cuando estuvo vacía, agarró los palos de Al que estaban en su bolsa y comenzó a meterlos en su bolsa de diseñador. Al enseguida dijo, «No, deténgase. ¿Qué hace?» «Lo estoy honrando», dijo el hombre coreano, «y quiero regalarle esta bolsa». Mi amigo intentó detenerlo, pero él no se dejó convencer. Unos meses después, Al estaba en Corea y una vez más preparado para jugar al golf con el Dr. Cho y sus asociados. Vio un par de zapatos de golf muy bonitos en la tienda para profesionales y comentó, «¡Guau! Esos zapatos se ven estupendos». Uno de los hombres del Dr. Cho inmediatamente agarró los zapatos del estante y se dirigió a la caja. Al dijo, no necesito zapatos. Solo estaba comentando lo bonitos que son». «No, señor», dijo el hombre. «Lo honro y quiero que usted los tenga». Cuando Al compartió esto conmigo, se rió de manera cariñosa y dijo, «He aprendido a no decir que me gusta algo cuando estoy cerca de hombres del Dr. Cho, porque ellos me lo regalarán». Esos creyentes caminan en un elevado grado de honra y son bendecidos a causa de ello. Una vida bendecida.
Tengo otro amigo, Jack, que él está con el Señor. Él vivió una vida muy exitosa y poderosa. Cientos de miles fueron grandemente afectados por su ministerio. Cuando Jack era joven y acababa de comenzar en el ministerio, su pastor también tenía una iglesia muy respetada en los Estados Unidos. Después de servir a su pastor durante años, Jack fue lanzado a otra parte del país para comenzar una iglesia. La iglesia alcanzó la marca de 5,000 a los pocos años. Yo predicaba frecuentemente para él y nos encantaba pasar tiempo juntos. Recuerdo claramente un día en que él me comentaba lo mucho que quería, valoraba y respetaba a su anterior pastor. Se refirió a él como su padre espiritual. Jack entonces dijo: «John, cada vez que veo a mi pastor, me propongo regalarle un cheque de $1,000». Yo quedé sorprendido por el nivel de honra. Su comentario me hizo pensar en lo grande que era la recompensa en que él vivía. Los miembros de su iglesia le amaban profundamente. De hecho, su funeral duró varias horas y el edificio estaba lleno a rebosar. Asistieron más de 5,000 personas, no solo miembros de la iglesia, sino también muchos obreros en su ciudad que no asistían a su iglesia. Muchos en la comunidad los respetaban. La iglesia de Jack le honraba. Ellos deseaban pagarle generosamente, pero debido a la sabia inversión, él no tenía que recibir un salario de la iglesia y escogió donarlo otra vez al ministerio. Yo no he visto muchos hombres que hayan caminado en la bendición de Dios como lo hizo este hombre. Su esposa y sus hijas le amaban con pasión. Él vivía en una bonita casa y tenía muchos amigos. Jack honraba a su padre espiritual económicamente y eso lo situó para una recompensa muy generosa en muchas otras áreas de la vida. En nuestras reuniones. Al viajar y ministrar en iglesias por todo el mundo, he observado que los resultados del ministerio son inmensamente distintos en quienes ocupan de nuestro equipo con una hospitalidad excepcional y quienes nos tratan como viajeros normales. He ido a lugares donde me pregunté por qué me pidieron que fuera. Nos ponían en hoteles muy malos, que no tienen agua embotellada o aperitivos en la habitación y sin servicio de habitaciones. Me saludaban en la oficina del pastor sin ninguna calidez ni gratitud por haber ido, sino más bien con la actitud de «espero esto de usted». He sido tratado por unos pocos con la actitud de «lo que estamos haciendo aquí es importante y tiene usted el privilegio de hablar aquí». Cuando me presentan, la gente se queda sentada y se me queda mirando con una mirada de desinterés. Casi se pueden oír sus pensamientos. «Ya lo hemos oído todo. ¿Qué tiene usted que sea diferente?». Cuando hablo, siento como si me estuvieran poniendo a prueba. Salgo de esas reuniones sintiéndome agotado. Espiritualmente he tenido que arar la resistencia durante todo el tiempo en lugar de ser atraído por corazones hambrientos. Luego, el pastor me entrega una ofrenda tan escasa que si su iglesia recibiera esa cantidad cada semana, no podrían sobrevivir. Estoy contento de decir que esto no sucede con frecuencia. Recuerdo un incidente concreto. Me pidieron que hablase en una conferencia con otro ministro durante una semana completa. El pastor compartió que ellos habían recaudado más de $250,000 para las reuniones. Yo estaba muy contento por ellos. Sin embargo, cuando me fui, me entregaron un cheque de $600 para nuestro ministerio. Apenas una propina y tampoco buena. Solamente el 10% habrían sido 25,000. Así que fue un poco más del 0%, el 0,2%. He aprendido que eso no afecta a nuestro ministerio porque Dios siempre nos da lo que necesitamos por medio de algún otro camino. Cada vez en el pasado que iglesias nos han dado propinas de esa manera, supongo que realmente no puedo describirlo como una propina porque está muy por debajo de los estándares para las propinas, hemos recibido esa misma semana un donativo muy grande de algún individuo o hemos ido a otra iglesia y ellos nos dieron una ofrenda enorme. Me encanta porque sé que es como si Dios nos estuviera diciendo, yo lo sé. He visto la fidelidad de Dios al suplir para nosotros y nunca he perdido el sueño por ello. Mi tristeza es por quienes dan las migajas, pues han perdido una oportunidad de recibir una gran recompensa al honrar a quien Jesús les envió. En la otra cara de la moneda,
He ido a reuniones en las que, desde el momento en que me recogieron en el aeropuerto hasta que me volvieron a llevar, me recibieron con emoción y me trataron con extrema bondad y genuina hospitalidad. Llego a la habitación de mi hotel y me dan la bienvenida con una gran cesta de fruta, refrescos y aperitivos que puedo tomar durante una semana. La iglesia preguntó de antemano a nuestra oficina qué tipos de alimentos me gustan como aperitivos. Hasta he llegado y he encontrado regalos esperándome en la habitación de mi hotel, como una vela, una bonita pluma, una camisa o colonia. Me llevan a los mejores hoteles en la zona y se aseguran de que tenga servicio de habitaciones y otras comodidades que hacen que la vida viajando sea más parecida a la de casa. No solo hacen eso conmigo, sino también con los asistentes que viajan conmigo. Cuando subo a los púlpitos, recibo la bienvenida con personas puestas en pie, dando un gran aplauso. Están agradecidos a Dios por haber enviado a uno de sus mensajeros y anticipan con emoción el oír la palabra de Dios. Escuchan la palabra con atención. Nadie se mueve ni habla durante el servicio porque no quieren perderse ni un solo punto. Dan la bienvenida a la presencia de Dios durante el tiempo de ministración y finalmente se apresuran a las mesas de materiales para echar un vistazo a los libros. Esas iglesias hablan con nuestra oficina o conmigo meses y aún años después y hacen comentarios como: dimos un giro cuando usted vino, o nuestro personal en la iglesia no han vuelto a ser los mismos. Fue como si subiéramos a otro nivel. Yo a veces me río por dentro, porque quizás justamente la semana anterior yo estuve en una iglesia que nos trató como a viajeros normales. Ministré sobre el mismo tema y fui con el mismo propósito, pero los resultados fueron muy pocos y no se hicieron comentarios cuando yo me fui. Una vez más se demuestra que no tiene nada que ver conmigo, sino con el modo en que soy recibido. Jesús dice: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Cómo querría que se tratara a Jesús si él fuera el pastor de su iglesia o si él visitara su iglesia para ministrar cierto fin de semana? El hecho es que el modo en que tratamos a quienes él envía es exactamente el modo en que le tratamos a él, y es exactamente el modo en que tratamos al Padre. Honrar al Señor. Veamos de nuevo el principio de la honra. Dios dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel 2:30. Este pasaje necesita ser grabado en nuestras almas. Dios honra a quienes lo honran a Él. Dígalo en voz alta: si honro a Dios, Él me honrará. Recítelo una y otra vez. Medítelo y deje que penetre en lo profundo de su corazón. Honrar a Dios es atraer su honra hacia usted. Es una realidad increíble. Avancemos un poco más en esta verdad. Leamos: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. Se nos dice que honremos a Dios con nuestras posesiones. La Nueva Versión Internacional dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Una manera en que honramos al Señor es dándole nuestro dinero. Mi pregunta es: ¿cómo podemos darle a Él dinero? Él no utiliza nuestra moneda. La respuesta es muy sencilla: al darle a quien Él le envíe. Si estudia con atención los diezmos y las ofrendas en toda la Biblia, encontrará que se dan por tres propósitos principales. El primero es para proveer para los siervos designados que nos ministran, y como vimos claramente en este capítulo, ellos son dignos de doble paga. En segundo lugar, para proveer para las necesidades del ministro para hacer la obra del ministerio. Y el tercero, a fin de que ellos puedan ayudar a los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Me gustaría darle solo uno de los muchos pasajes que se relacionan con cada propósito. El primero se ve en las palabras de Pablo a los Corintios: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Primera de Corintios 9, 11 y 14. La Nueva Versión Internacional dice:
Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Este principio también se ve en el Antiguo Testamento. Las herencias de los sacerdotes y los levitas debían venir de los diezmos del pueblo. A ellos no se les daban tierras para trabajarlas como a las otras tribus. El segundo punto se ve en las palabras de Pablo a la iglesia en Filipos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4, 15 y 16 y 18. Puede ver que sus donativos económicos capacitaron a Pablo para llevar a cabo la obra a la que era llamado. Dicho con sencillez, se necesita dinero para realizar un ministerio público. En sus propias palabras, Pablo dijo: «Tengo abundancia». Mediante sus ofrendas, ellos entraron en colaboración con él para alcanzar a otros. En cuanto al tercer punto, en el Antiguo Testamento, Dios enseñó que debía darse el diezmo al levita, ministro, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ver Deuteronomio 26:12. En el Nuevo Testamento todos los líderes estuvieron de acuerdo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas 2:10. Los pobres incluirían al extranjero, el huérfano y la viuda. Al darles a los ministros podemos ayudar a quienes tienen necesidad y que puede que nunca conozcamos. Como ya dijimos, honramos a Dios con nuestras finanzas al darles a quienes Él eligió para el ministerio. Por tanto, debemos preguntar: ¿cuántos hoy día deshonran a Dios reteniendo más de lo que debieran de la obra del ministerio? Muchos no diezman y muchos no dan ofrendas a los obreros que han sembrado verdades espirituales en sus vidas. Se quejan de oír a los ministros pedir dinero y hacen afirmaciones como: ¿por qué no pueden solamente predicarme sin hablar de ofrendas? Las cosas no me han ido muy bien últimamente. ¿Podría ser esta la razón por la cual están batallando? Que no han puesto a Dios en primer lugar. Por tanto, en esencia, ellos se honran a sí mismos más de lo que honran a Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subí al monte y trae madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Ha dicho Jehová: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ageo 1, del 5 al 9. ¿Puede estar más claro? Supongamos que algunas de las personas a las que admiramos en la Escritura hubieran tenido la actitud que tienen muchos en la actualidad con respecto a los ministros cuando hablan de dinero en momentos difíciles. Hubo muchas viudas que murieron en tiempos de Elías durante la gran hambruna. Sin embargo, una vivió debido al principio de la honra. Ella y su hijo tenían solo suficiente harina y aceite para hacer una última comida, y luego ambos morirían. Sin embargo, el profeta le dijo que le hiciera una torta primero a él. ¡Guau! Hoy día hubiera sido perseguido, tanto en las iglesias como en los medios de comunicación. Muchos criticarían: ¿cómo podría nadie tomar algo de una pobre mujer que está a punto de morirse de hambre? Habría que darle a ella primero. Sin embargo, la palabra del Señor indicó al profeta que le dijera a ella que pusiera a Dios en primer lugar al alimentar a su siervo. Si ella lo honraba de esa manera, Dios la honraría a ella. Ella lo hizo, y Dios hizo lo que había prometido. Su harina y su aceite nunca se acabaron durante toda la duración de la sequía. Ve Primera de Reyes 17. Cuando retenemos el diezmo o las ofrendas a quienes Dios nos envía,
Nos hacemos daño solamente a nosotros mismos, porque deshonramos al Señor. Dios mismo habla por medio del profeta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. Si yo tuviera que elegir, preferiría robar un banco que robar a Dios. ¿Por qué? Porque temo a Dios más que al hombre. Estoy muy contento de no tener que elegir, pues tampoco querría robar un banco. Sin embargo, Dios dice, vosotros me habéis robado. Observe que no dice, habéis robado a mis ministros. No, robamos a Dios al no dar diezmos y ofrendas a sus siervos, porque no darles a los siervos que Él nos envía es deshonrarlo a Él. Escuche lo que Él continúa diciendo. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 10. Observe que Dios mismo afirma que la bendición del diezmo será tan grande que sobreabunde. Por tanto, en esencia, la bendición será incontenible. Por años he oído a ministros decir que Dios bendecirá nuestras finanzas y posesiones hasta tal grado que no tendremos espacio suficiente para recibirlas. Me gustaría hablar sobre ese punto. El dinero es un producto contenible. Si yo tuviera todo el dinero del mundo, podría contenerlo. Por tanto, ¿de qué está hablando Dios cuando afirma que no podremos contener la recompensa del dar? La respuesta se encuentra en el libro de Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes, sus regalos a los ministros o sus ofrendas para los ministerios, y con las primicias, los diezmos de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. 3 del 9 al 10. Sus graneros representan sus lugares de almacenamiento. Sería su talonario de cheques, armarios, depósitos de gas, garaje y demás. Es ahí donde almacenamos nuestros productos contenibles. Por tanto, es cierto, Él bendice nuestras finanzas. Sin embargo, ¿cuál es la bendición que no tendremos espacio para recibir? La respuesta se encuentra cuando seguimos leyendo. Tus lagares rebosarán de mosto. Un lagar es un contenedor muy grande que se usa para almacenar vino. Observe que en ese pasaje, eso es lo que no puede contener la bendición de Dios, porque Él afirma que rebosarán. ¿Qué representa el mosto? En la Biblia, el mosto o vino nuevo siempre representa la fresca presencia del Espíritu Santo. Dios está diciendo que cuando usted lo honra a Él, al darles a los líderes eclesiales, al dar a sus iglesias o ministerios, recibirá usted la recompensa completa del rebosar de su presencia. Esa es la promesa más emocionante de todas. Una y otra vez hemos sido testigos de que quienes son generosos a la hora de honrar económicamente a sus líderes espirituales son quienes son bendecidos materialmente y tienen suficiente para hacer toda buena obra que se les presenta. Pero va más allá. Lo que también he observado es que ellos caminan en un rebosar de la presencia de Dios. ¿Por qué debería sorprendernos eso? Es la promesa de Dios. Entender esta verdad respondió a mi pregunta sobre por qué yo no podía sentir una fuerte presencia de Dios en reuniones donde se retenía la honra, donde el pastor estaba batallando o donde me trataban como un viajero normal. Las personas no eran generosas. Sin embargo, cuando cambiaron y siguieron dando, la presencia de Dios fue mucho más fuerte en su iglesia. Si toma usted las verdades de este capítulo y lee toda la Biblia, observará que siempre que el pueblo de Dios dio generosamente, abundaron los milagros, la libertad, las salvaciones, la presencia de Dios y la prosperidad. No podemos comprar las bendiciones de Dios. Sin embargo, es un principio espiritual que Dios ha entretejido en su gracia. Escuche lo que Pablo dijo de los creyentes de Macedonia. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Segunda de Corintios 8, del 1 al 3. Pablo atribuía su generosidad a un resultado directo de la gracia de Dios.
La gracia de Dios les dio la capacidad de hacer aún más de lo que podían. Al igual que no podemos comprar la gracia, tampoco podemos comprar el favor, pero ciertamente podemos situarnos en posición de recibirlo. Al dar doble honra económica a quienes nos traen la palabra de Dios, nos situamos en posición de ser honrados por Dios. Incluidos en esa honra están la gracia y el favor. Es una ley espiritual.